Cuando hablamos de la verdad, este mundo en que vivimos ha cogido esto, la palabra verdad, para relativizarla. Y hoy enseña este mundo que la verdad tuya es tu verdad, pero la verdad del vecino es la verdad de él. Y si él tiene una verdad, entonces yo debo respetársela. Y el vecino tiene otra verdad, entonces él debe respetar mi verdad, porque eso es el posmodernismo. Eso es lo que está sucediendo en esta generación, no de ahora, de hace muchos años atrás. Cuando Dios creó todas las cosas, Él dio un orden, Él estableció un orden para las cosas. Y Él traía un plan perfecto para toda la raza humana. Pero en la rebelión del hombre, en la caída del hombre, se gestaron en las maquinaciones de la mente humana tantas cosas tan separadas de Dios, que llegó el momento en que le pidieron a Dios que no los gobernara, sino que les diera un rey. Y aparece el primer rey, el rey Saúl. En el transcurso de la historia, dando pasos agigantados, llegamos a ver en la Edad Media que allá los reyes gobernaban y que venían imperios que habían sido ya destruidos, y el último que fue destruido fue el Imperio Romano por allá en el año 476 después de Cristo. Pero en la Edad Media, en el año de 1526, después de que, o en el tiempo en que la Iglesia y el Estado dirigían todas las cosas del mundo, viene la gran explosión de la Reforma Protestante, de la Reforma Evangélica a través de Martín Lutero. Y a veces nosotros, incluso como cristianos, de pronto llegamos a considerar que la Reforma Protestante, que la Reforma Luterana, que la Gran Reforma, como se ha llamado también, no ha tenido ningún efecto, y resulta que es la explosión más grande que ha podido existir sobre la humanidad, donde vino un proceso de liberación y de separación, donde el imperio de la Iglesia, el imperio de los reinados, el imperio de las repúblicas o de los republicanos fue destruido, fue separado hasta el día de hoy. Algunos persisten, ¿no? Todavía por ahí hay algunos reyes en Europa, pero es cuando empiezan a declarar la independencia, la libertad del ser humano. Pero lo que dijo Martín Lutero fue: el justo por la fe vivirá. Cuando él empieza a traducir las escrituras a su idioma, del latín a su idioma alemán, para que toda la humanidad, para que toda su gente de ese tiempo conociera la verdad. Es lo que hoy sucede. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde a todos se les enseña que la verdad es lo que tú creas. Si tú crees en determinado movimiento social, político, económico, esa es tu verdad. Pero miren a qué conlleva eso. El Señor estableció una familia. El Señor creó una sociedad. Pero el ser humano, en la caída,
llega con sus pensamientos, con sus filosofías, y a través de todo eso ha querido venir a ser autogobernado, tanto que hoy en día la familia ya no tiene un valor. La familia como tal, como el fundamento de papá y mamá, hoy en día los jóvenes dicen, eso es relativo, y ya no le obedecen a los padres, ya no los honran, antes los demandan. Si a los maestros en los colegios, en las escuelas, ya no los respetan, ya no los honran, ahora los amenazan. Esa sociedad en que vivimos es producto del posmodernismo, que ha dicho cada cual tiene derecho a pensar como quiera, a vivir como quiera, a hacer lo que bien le parezca. Hubo muchos artistas, muchos filósofos, muchos intelectuales que abogaron por ese plan y aparentemente lo han logrado, pero la Escritura dice, de Dios no podrá burlarse ni uno solo. Por eso esta serie que hemos denominado Fundamentados en la Verdad nos debe llevar al entendimiento a nosotros como cristianos que vivimos en un mundo caído, que estamos en este mundo y tenemos que reconocer cuáles son las características que tiene este mundo. Miren lo que acaba de suceder en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos para el mundo ya no tiene autoridad. Hasta en sus redes sociales fue cortado. Los presidentes ya no son presidentes en las naciones, ya no son soberanos como eran antes de la Segunda Guerra Mundial. Aún después, en los años 60, todavía los presidentes de las naciones tenían un poder, un gran poder y una gran autoridad. Y la última palabra siempre la daba un presidente. En Colombia vimos al presidente de 1,62 de estatura, Carlos Lleras Restrepo, cuando en el año de 1967 ordenó un toque de queda y fue inmediato. Todo el mundo se guardó. Pero hoy ponen un toque de queda y todo el mundo se sale a la calle. Son muy pocos los que obedecemos. Anarquía, eso es lo que estamos viviendo. Falta de sometimiento a la autoridad, porque como todo es relativo, ya el código de policía nadie lo cree. Imagínense este ejemplo o ilustración que les traigo para que ustedes piensen. ¿Qué opinan ustedes de un médico que termina su carrera de medicina, que luego hace un posgrado, una maestría y posteriormente un doctorado, y luego va y monta una clínica donde decide, de acuerdo a este mundo, aplicar en un pabellón eutanasia, en otro hacer abortos, en otro cirugías estéticas? ¿A ustedes les parece eso correcto? No, piénsenlo. ¿O qué opinan de un abogado que estudió su carrera, hace el mismo proceso, la termina, se gradúa, hace un posgrado, hace una maestría y luego un doctorado, y por último decide que su carrera se va a enfocar en el derecho penal exclusivamente para defender narcotraficantes, para sacar de la cárcel narcotraficantes? ¿Cómo les parece eso? ¿Les parece correcto? ¿Les parece que eso es bueno? Pero para él esa es su verdad.
Eso está sucediendo. A mí, como dueño de una inmobiliaria junto con mi esposa, me han demandado en los últimos meses, en medio de la pandemia, me han demandado varias veces inquilinos que no quieren pagar arriendo, que porque les he estado cobrando. Y me llevaron a la Casa de la Justicia aquí, y los inspectores diciendo, tiene que ayudar a esa persona, concilie, déjelo ir, si no tiene plata, eso nos mandó el gobierno. Pero el dueño del inmueble a mí diciéndome, págueme, si él no paga, usted me paga, y yo tengo que pagar. ¿Eso es justicia? Por eso debemos conocer la verdad. En la Segunda Guerra Mundial hubo un médico de apellido Mengele que, como gran científico y médico, hizo posgrado, hizo maestría e hizo doctorado, pero se apasionó por el dolor y empezó a tomar judíos para aplicarles torturas, de toda clase de torturas, solo porque él quería investigar cuál era la reacción del ser humano frente al dolor. E hizo las torturas más horribles, más espantosas, haciéndole daño a montones y montones de judíos, solo por ver él cuáles eran sus manifestaciones psicológicas, psiquiátricas, frente al dolor. Esa es la sociedad en que hoy vivimos. Hoy se levantan personas a decir, yo hoy quiero casarme con una gallina, y va y se casa con una gallina, y la sociedad le tiene que aceptar, y las leyes le tienen que aceptar. Hoy nace una persona de la noche a la mañana diciendo, yo soy un perro dálmata, va y se manda a tatuar todo el cuerpo como perro dálmata, se compra collar, se compra bozal, se compra una casa y le dice a su esposa, de aquí en adelante soy un perro dálmata, tráteme como lo que soy. Y su esposa le obedece y luego va a las leyes, a la justicia y les dice, de aquí en adelante yo soy un hombre perro dálmata. Ahí lo buscan ustedes en internet, ahí lo encuentran. Esa es la sociedad en que vivimos. Eso no fue lo que enseñó el Señor. Y por eso es que nosotros debemos aprender a conocer la verdad, a ser verdaderamente fundamentados en la verdad que Dios estableció para el ser humano. Y en la predicación de hoy vamos a hablar entonces de el principio. Y vamos a hacer la lectura de Génesis 1:1 a Génesis 2:3. Entonces yo lo voy a leer. Tómenlo como nota para que ustedes lo lean en su casa. Y dice así, tengan presente que la serie se llama Fundamentados en la Verdad. Y la prédica de hoy se llama En el Principio. Y dice así, vamos a leer de Génesis 1 todo el capítulo hasta el capítulo 2, versículo 3. Y dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz,
y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Bueno, ya había leído esa porción. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo
y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para los animales salvajes, para que las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Amén. Un pensador investigador, Alexander Maclaren, dijo: no hemos de mirar el Génesis para una cosmología científica, ni debemos ser perturbados por la crítica de los físicos con este como tal. El propósito es totalmente opuesto y mucho más importante, es decir, grabar profunda e indeleblemente la convicción de que el único Dios creó todas las cosas. Y no como este mundo en que vivimos niega la existencia de Dios, o como algún pensador de los años de comienzos del siglo XX dijo: Dios ha muerto. Hoy se levantan corrientes. Imagínense que antes de que cayera el muro de Berlín, todavía era válido considerarse comunista. Hoy quedan por ahí algunos pocos. Considerarte socialista. Hoy quedan por ahí algunos pocos. Considerarse capitalista. Hoy quedan por ahí algunos. Hay montones de movimientos y cada vez están apareciendo nuevos movimientos, pero ya llenos de anarquía. Ustedes se dan cuenta que ya llevamos más de 30 años, sobre todo aquí en Latinoamérica, aunque es una corriente que viene del mundo, donde hoy un partido político recibe a unos señores y los nombra sus líderes, y ellos hacen unas cosas, crean unas políticas y viven para desarrollar supuestamente a la sociedad. Pero pasan los años y la gente se da cuenta y sus seguidores se dan cuenta de que no era lo que ellos querían, porque como ahora todo es relativo, entonces los remueven de su cargo y dicen: o se sale o yo me salgo, y terminan saliéndose para ir a otro movimiento. Y donde el líder político no le obedece lo que él diga, entonces se sale y se va para otro grupo político y allá tiene campamento en otro lugar. Antes, en las primeras décadas del siglo XX, o por lo menos hasta la mitad del siglo XX, eso casi no sucedía. Hoy en día es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque, como dicen, la verdad es relativa. Tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Pero ¿de dónde viene todo eso? Viene de la negación de Dios. Viene de toda la parte científica que ha promovido, por un lado, la evolución y por otro lado, en la negación de Dios, el llamado el Big Bang, la idea, la teoría de que el mundo en que vivimos fue creado por una gran explosión que hubo. Y ellos lo llaman teoría, pero los científicos dicen
que toda teoría, para hacer ciencia, tiene que ser comprobada, ¿cierto? Y resulta que son teorías que no las han podido comprobar, pero sin embargo se apoyan en sus teorías, pero niegan la verdad de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Pues simplemente negar la verdad de Dios. Aquí vemos en el pasaje, en los 2 capítulos que acabamos de leer, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El Dios tierno, el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que nos ama, el Dios que nos llamó, que nos eligió, que nos escogió. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Él habló y fue hecho. Y por eso leemos cuántas veces, y esto sucedió tal como Él lo dijo. Esa es la verdad. Génesis es el libro más importante de la Biblia. Nosotros, los cristianos, debemos tener una convicción plena. Nosotros, como cristianos, debemos aprender a conocer de tal manera a nuestro Dios que cuando recibimos la verdad de su palabra, que cuando recibimos sus enseñanzas son para que nosotros las pongamos por obra, para que vivamos la palabra aplicándola a nuestra vida. Que si la palabra me llegó a mí como esposo y me dice, oye, tú eres esposo, como esposo debes hacer esto, entonces yo debo obedecerlo y ponerlo por obra. Pero no se trata de que yo vivo un ratico aquí apartado en el mundo y en el mundo, el modelo del mundo me dice que el esposo hace esto y eso es lo que me gusta hacer para quedar bien con el mundo, pero no es lo que Dios me manda. Por eso dentro de la iglesia hay mucha anarquía. Por eso dentro de la iglesia de Cristo hay mucha anarquía debido a que el Señor envía su palabra, enseña su palabra, da los mandamientos, da las normas, da los estatutos, da sus promesas, pero las personas no confían porque no creen, porque no han sido fundamentados en la verdad o porque su corazón está endurecido o porque viven relativizando las cosas porque el modelo del mundo es muy atractivo para ellos. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. El libro del Génesis, en ese libro encontramos el comienzo de todo, con la excepción de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios no hay origen. Él siempre ha existido. En el Génesis vemos que este libro contiene el principio de la creación. También en el Génesis vemos que contiene el principio de la vida. El Génesis también nos lleva a entender que contiene el principio del hombre, el principio del pecado, el principio de la redención, el principio de la nación de Israel como el modelo que Dios escogió para enseñar a toda la humanidad cuál es el camino que debemos seguir. Génesis contiene también el principio del plan soberano de Dios para las edades, para todas las eras que hemos vivido. Estamos en este tiempo viviendo en la era de la iglesia. Y va a ser la última era de toda la humanidad, la era de la iglesia. Y por eso es el que el Señor, en su palabra que es verdad, nos manda, nos ordena, no nos sugiere, nos ordena que debemos pertenecer a una iglesia. Y en el caso nuestro, a una iglesia local, donde nos sometemos a unas autoridades, que son los pastores, líderes y ancianos que Dios ha escogido para que allí seamos discipulados.
No con la idea de que el pastor es una figura que está ya encumbrada en un pedestal y todos los demás son sus súbditos. No. Es la idea de que el pastor es un siervo de Dios sometido a su cabeza, que es el Señor Jesucristo, y entonces, siendo en ese sometimiento, pastorea una iglesia obedeciendo el mandato que Dios le dio de guiar a un pueblo, de enseñarlo, de ministrarlo, de ayudarlo y de enseñar a obedecer todas las cosas que el Señor ha mandado, como la gran comisión de ir a ser discípulos, enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él nos mandó para que vivamos en una vida en el modelo que Dios estableció. En el Génesis, que sabemos que es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos ejercer la absoluta reverencia al Señor, porque el tema central del Génesis es Dios. Amén. Él es sin duda alguna el protagonista por excelencia de todo el libro, de toda la Biblia, pero hoy estamos hablando del principio. El Génesis enseña que Dios es personal y posee inteligencia en el grado más absoluto, que tiene sentimientos y voluntad soberana. El Dios del Génesis conoce de manera perfecta todas las cosas, tanto las imposibles como las posibles, las cosas visibles y las cosas invisibles. Está presente en la totalidad de su ser en cada momento y en cada espacio del universo. Además, Él es el Todopoderoso que ha existido siempre y que ha hecho que todo exista. Dios fue el creador de todo, sin haber sido Él creado por nadie. Eso es algo que debe estar grabado en nuestro corazón para siempre. Por lo tanto, la Escritura la debemos estar revisando nosotros de manera permanente. No, pero lo que pasa es que algunos dicen, no, pero si yo ya llevo 10 años en la iglesia. Esta iglesia entró en el año 18. Pero les quiero decir algo. Hace unos meses todavía decíamos, nosotros los pastores, que gracias a Dios en esta iglesia había personas que se congregaban desde el día que se fundó la iglesia. Hoy ya no podemos decir, sino que la familia pastoral es la única que ha prevalecido, que ha permanecido y que ha durado desde el día que se abrió el primer culto, el 12 de agosto del año 2003 hasta el día de hoy. Pero ¿eso qué demuestra? Que los que hemos permanecido, hemos venido creciendo, hemos venido siendo fieles, hemos venido caminando con el Señor y hemos sido ministrados por el Señor, hemos sido ayudados por el Señor, hemos sido enseñados por el Señor, y por haber permanecido, hoy tenemos un conocimiento un poquito mayor que otros que no duraron sino 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, 6 años, no sabemos, pero ahora están tal vez en otro lugar. Y aunque la palabra de Dios es la misma, el Señor dice que en su iglesia pone a las personas para que se sujeten a unos pastores, a unas autoridades, para que allí sean enseñados y discipulados. ¿Nos damos cuenta cuál es el orden correcto que Dios estableció? Y miren este mundo anárquico. Este mundo anárquico hoy en día dice que ya no hay fronteras porque hay globalización. Y en la globalización, entonces, la autoridad de un presidente ya no es la que era antes. La autoridad de un gobernador ya no es la que era antes. Un gobernador tenía mucha autoridad, ya no. Hoy en día un alcalde ya no tiene la autoridad que antes tenía, porque ahora hay otros
hay otros movimientos, hay otras corrientes que están muy por encima y que están tan por encima que antes de que el alcalde, el gobernador y el presidente o el senador lleguen a ocupar su cargo, ya los han reunido y les han puesto el plan y les han dicho, esto es lo que usted tiene que hacer. Y el alcalde dice, pero ¿y mi plan de desarrollo? Esto es lo que usted tiene que hacer. Pero es que yo hice un plan de desarrollo con esta comunidad y el gobernador viene y se le para firme y le dice, esto es lo que usted tiene que hacer. Pero al gobernador vienen los senadores, vienen los representantes a la Cámara, vienen los líderes de las esferas más altas en la economía, en la sociedad, y le dicen al gobernador cuál es su plan de desarrollo. Y él dice, este es el plan de desarrollo, pero aquí le traemos el que usted va a ejecutar. Porque hoy no hay fronteras, porque hoy la globalización ahora permite eso. Al rector del colegio, hace 25 años, le estaban hablando del PEI, ¿era Cristina? Hoy en día ya no respetan eso. Ahora van y le imponen. Llegan comunidades que llegan a los rectores, a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación y le dicen al señor ministro de Educación, este es el modelo que usted debe implantar. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Mi libertad de conciencia no me lo permite. Quítese de aquí inmediatamente. Ponen a otro que sí obedezca los mandatos de las esferas que están por encima. En cambio, en la palabra del Señor, todo gira alrededor de Él como el soberano y eterno Dios que está sobre todas las cosas. Por eso Él es un Dios personal. Por eso es el Dios personal tuyo y mío, al cual tú tienes acceso. Por eso dejó escrito en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por eso allá en Juan 1:1 dice, y he aquí el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo verbo que está aquí en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y por eso dice allá en Juan 1:3, y por Él fueron creados, en Él, por Él y para Él, todas las cosas. Estoy parafraseando. ¿Cuál es la verdad que nosotros estamos escuchando? Aún dentro de la misma iglesia cristiana hay una cantidad de movimientos que se han desviado y están enseñando otro tipo de cosas que no son la verdad. Y el Señor por eso nos trae y nos llama a nosotros y nos inquieta en el corazón, fundamenten a su iglesia en la verdad. Pero ¿saben qué? Dios lo está haciendo hoy en el mundo entero y en muchísimos de sus siervos que han podido escuchar la voz de Dios por su eterna misericordia. Amén. Dios en Génesis señala que Él es el único ser necesario. Óigalo bien, iglesia, que Él es el único ser necesario, infinito, eterno, incomparable y que solo depende de sí mismo. Él es el Dios vivo, activo, espiritual, personal y absolutamente libre. Sus propios atributos constituyen su único límite.
Él fue el que dijo, no es posible que yo mienta. El libro de Génesis fue escrito después de la salida de Israel de Egipto y todo lo relacionado con el éxodo, incluyendo los juicios divinos sobre la nación de Egipto, así como el cruce del Mar Rojo. Fue una manifestación del poder soberano de Dios. No sería extraño que al llegar al desierto del Sinaí, el pueblo se preguntase, ¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto? El libro del Génesis es la respuesta a esa pregunta. Moisés es el autor humano de Génesis y responde a la pregunta del pueblo de Israel, y su respuesta es: el Dios soberano y vivo, el único Dios, es quien sacó de la esclavitud al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ese mismo Dios es el que nos está llamando a nosotros a vivir en la libertad en Cristo. Es el mismo Dios que ha venido a hablar a nuestro corazón, que ha venido a decirnos: oye, ¿cuál es la verdad que tú vives? Los jóvenes hoy viven buscando sensaciones, emociones, entretenimiento. El modelo del posmodernismo le enseña a la juventud de hoy que tiene que vivir es por lo que hoy viva, es lo que vea, es lo que hoy sienta. Para ellos es lo que es real hoy. ¿Cuál es su experiencia de hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Eso es lo que les enseña. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso dice la Escritura: Señor, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. Porque nosotros venimos de la naturaleza caída, y durante los próximos domingos vamos a estar predicando acerca del fundamento de la verdad, y vamos a hablar de la caída, y vamos a hablar de la condición humana. Pero el Señor quiere hoy recordarnos que así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, así este mundo es un Egipto para nosotros, y de ahí es que el Señor nos ha sacado. Y aunque en Juan 17 dijo: no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, el Señor a sus hijos, que somos obedientes, que vivimos en la verdad, nos fundamenta, nos fortalece y nos guarda para que no nos apartemos del camino, para que vivamos la vida que Él nos prometió. Porque el Señor nos ha asegurado un futuro y una esperanza. Porque los planes que tiene el Señor para nosotros son de bien y no de calamidad. Él nos ha asegurado un futuro y una esperanza. Y por eso es que nos dice allá en Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, es decir, recogeremos. Aunque en la palabra dice que dentro de la iglesia está el trigo, como los seres humanos, ¿no? Los miembros de la iglesia, que está el trigo y que está la cizaña. Es decir, que hay unos buenos y hay unos malos. Que hay unos que van a creer y unos que no. Que hay unos que van a obedecer y otros que no. Que hay unos que van a querer leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella, crecer y madurar en el Señor, servir a la iglesia y hacerlo con pasión, con ahínco, enamorados del Señor, apasionados por su obra, porque han entendido todo el plan divino del Señor. Pero hay otros que no lo van a hacer y están dentro de la iglesia diciendo que son cristianos. Y se congregan fielmente, y tal vez diezman y ofrendan, y tal vez van a la iglesia y dicen, levantan la mano y dicen: yo quiero servir. Pero el Señor dice en palabra: ¿y cómo está tu corazón? El Señor quiere que haya corazones contritos y corazones humillados.
cualquier cosa que se predique fuera del Evangelio de nuestro Señor no tiene asidero en la vida de un cristiano. El libro de Génesis, como toda la Biblia, también ha sido negado por la alta crítica en cuanto a su autoría. Lo han llamado un libro de mitos, lo han rechazado y han dicho que es un libro que tiene solo herejías. Han dicho también del libro de Génesis que es un libro que tiene fábulas, cuando lo que contiene son hechos absolutamente históricos hablados por Dios. En su ternura infinita, en su amor infinito por su iglesia, por su pueblo, el Señor decidió hablar. Y aquí nos habla y nos dice, en el principio, Dios, el mismo hablando, el mismo dejar su palabra creadora que sale y que nos dio el aliento de vida a cada uno de nosotros. Además lo corrobora en el Nuevo Testamento, en Lucas 24:44. Dice, y les dijo, yo estoy leyendo en la Reina Valera este versículo, dice, estas son las palabras que os hablé. Aquí está hablando el Señor Jesús. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, corroborando que se había escrito y dicho por Dios desde Génesis. Ahí el Señor está comprobando y diciendo, número 1, que Moisés fue el que escribió el libro del Génesis. Número 2, que lo que se escribió del Dios Todopoderoso en Jesucristo se iba a cumplir, y ahí Él lo está ratificando como palabra de cumplimiento. Por eso les decía que la comunidad científica rechaza el libro del Génesis sobre la base del racionalismo. Todo lo quieren racionalizar, todo lo quieren pasar por su raciocinio. Y el Señor, ¿a qué nos enseña a nosotros? A que confiemos únicamente en Él y en su palabra. Pero este mundo que enseña a que tú tengas confianza en ti mismo, a que tu verdad es tu verdad y que tu verdad nadie te la puede cambiar. Pero mañana o en 15 días tu pensamiento es otro. Cuando tú tienes 30 años piensas de una manera. Cuando tú tienes 20 años piensas de otra manera. Pero cuando llegas a 50 años tus pensamientos se han afirmado. Y yo te invito a que sea cual sea la edad que tú tengas, vengas y te fundamentes en la verdad establecida por Dios. Porque no podemos seguir siendo títeres de esta sociedad, de esta civilización en la que estamos viviendo. Es una civilización donde están manejando los hilos, unos cuantos poquitos, apoderándose de las grandes riquezas de la tierra, porque se creen que con eso es que van a vivir. Pero el Señor dice, no habrá ni uno que se pueda burlar de mí. Pero están haciendo un daño espantoso. Van a los países y le pagan tantos millones a un partido político y a su contrincante le pagan lo mismo. Y le dicen, aquí está para su campaña, aquí está para su campaña. No le importa a ese grupo si gana este o si gana el otro. Lo que importa es que los dos son vasallos suyos. Y los van a usar. Y el pueblo engañado, el pueblo convencido, y todavía se levantan a decir, fuera la bota militar de la Universidad Nacional. Oh Dios, qué ignorancia tan espantosa. Por eso debemos venir a fundamentarnos en lo que nuestro Señor nos enseña. Como les decía, Génesis no es ni una obra poética como otros la describen.
o como otra pieza mitológica como algunos otros grupos la han señalado. Es el libro de la historia tuya y de la historia mía. Es el libro que Dios diseñó, que Dios dijo, que Dios creó, el Dios de la creación, para entregárnoslo a nosotros en palabras que comprendiéramos, para que entendiéramos nuestro verdadero propósito en esta tierra, nuestro plan de vida. ¿Cómo lo corrobora? Miremonos en Éxodo 20, del 9 al 11. Dice: 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí nos está comprobando y ratificando que fue Dios el que creó los cielos y la tierra, y por eso tiene toda la autoridad para decir: y tú harás esto. En Mateo 19, del 4 al 6, nos dice, Él respondiendo, aquí está hablando el Señor Jesús también, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios que nos hizo, Dios que nos dio aliento de vida, tiene la autoridad para ordenarnos lo que nosotros debemos hacer y cómo es que debemos proceder. Pero en esta sociedad actual en que vivimos, hay cristianos que van y se casan con musulmanes. Hay satánicos que van y se casan con cristianos, pseudo cristianos. Esto es algo no hemos visto, hermanos, no hemos visto. Hasta ahora vemos solo destellos. Todavía no hemos entrado en el tiempo de los dolores, es que dice la Escritura, ¿no? No es tiempo de dolores aún. Estamos viendo pequeños destellos, pero para allá vamos. Y las sociedades no las van a cambiar, la civilización del ser humano no la va a cambiar porque no puede, no tiene el poder para hacerlo. Ahora entendemos las injusticias que vemos. Vayámonos a Romanos capítulo 5 y vamos entrando en la conclusión. Romanos capítulo 5. Versos 12 al 21. Tome nota para que en su casa también lo pueda leer. Dice así, ese lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me pareció muy claro cómo está el lenguaje escrito para todos nosotros. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso
los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo de representación de Cristo, quien aún tenía que venir, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el pecado del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Uy, hermanos, qué maravilloso que es el Señor. Qué maravilloso. Dios ha hablado a través del Génesis y su voz es clara y es definitiva para todo aquel que quiera oírla. Él ha hablado como Dios santo. Él ha hablado como el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Hoy está aquí el Dios justo, el Dios misericordioso, el autor y ejecutor de un plan perfecto. Hoy está hablándonos, hoy, a cada uno de nosotros. Todo eso se pone de manifiesto en el libro de Génesis. Esta generación, esta civilización que hoy vive del posmodernismo, intelectuales de renombre en toda la faz de la tierra, están negando con más fuerza y con más ahínco la existencia de Dios. Y lo hacen sobre la base del racionalismo humanista. Nosotros debemos defender la verdad de Dios, predicando el Evangelio, enseñando, discipulando a nuestros familiares, porque el ataque es diario. El enemigo está dando zapateos, pataleos diarios. El enemigo quiere sacarte de la iglesia. El enemigo que quiere que seas en la iglesia cizaña y no trigo, pero Dios quiere que seas trigo. Amén.